Aquella nota de tapa tuvo repercusión internacional con el correr de las horas en agosto de 2016. Los tormentos que se cometían en Nogoyá contra las carmelitas descalzas del monasterio quedaron reflejados en un extenso artículo periodístico que derivó en la apertura de una causa de oficio en el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos y en el allanamiento realizado en las primeras horas de esa mañana, precisamente para que no desaparecieran las pruebas de los castigos que recibían las religiosas en ese convento de clausura, ordenadas y ejecutadas por la jefa del lugar, la monja Luisa Toledo. Nadie sabía lo que sucedía puertas adentro y los testimonios que se conocieron fueron dolorosos y preocupantes. Otra vez una denuncia que lastima, otra vez la iglesia en el centro de la escena. Un allanamiento en las primeras horas de este jueves en Nogoyá conmovió a esa comunidad y por estas horas ya tiene sus repercusiones a nivel nacional. La justicia se movió de oficio. Fue tras conocerse una publicación periodística del semanario Análisis de la Actualidad, que tras 2 años de investigación, informó que monjas de la Orden de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá sufren torturas físicas y psicológicas, y algunas que ya dejaron el monasterio aún siguen con tratamientos psicológicos a raíz de las secuelas que ya tuvieron. Se le pasó la orden de allanamiento a la Madre Superiora, quien, digamos, antes varios requerimientos hizo caso omiso a nuestro pedido de acceder sin uso de la fuerza, y bueno, estábamos autorizados a hacer uso de la fuerza necesaria a los fines de ingresar y se hizo uso de esa fuerza necesaria, ya que hubo reticencia, digamos, de las personas que estaban adentro. El propio fiscal dijo que el allanamiento tuvo resultados positivos y satisfactorios a los fines de la investigación. Contó que se encontraron elementos parecidos a una fusta, con los cuales se producían golpes y tormentos, además de cinturones hechos de alambre que se ajustan a las piernas y se usan debajo del hábito. Los elementos que se encontraron se corresponden con los de la investigación periodística. Numerosos elementos, son aproximadamente 14 o 15 de un elemento que se conoce como silicio, que es una especie de, digamos que, por así decirlo, un cinturón hecho con alambre que va ajustado en las piernas, y también se procedió al secuestro de elementos parecidos a lo que es una fusta. Son, digamos, hechos todos artesanales, en cuero, digamos, con diversas extensiones con las que se producirían los golpes o tormentos, digamos, a los que se sometían. Estoy totalmente feliz, nadie me ha torturado jamás. Estoy completamente feliz de vivir mi vida de carmelita, que la abracé voluntariamente, que hice mis votos voluntariamente, con total libertad. Esos inventos, esas historias que han hecho con mucha imaginación realmente, porque es una familia. Realmente somos felices y lo que hemos vivido en estos días ha sido, bueno, muy fuerte para nosotras, y realmente que nos sostuvo la fuerza de Dios, la oración de toda la iglesia, de todas las personas que después nos iban acompañando con sus oraciones. Esta es una casa de Dios, nosotros somos esposa de Dios, no somos personas drogadas, no somos delincuentes, no atacamos al mundo para hacer el mal. No, imposible. Imposible poniéndonos en el lugar o en la información que teníamos en ese momento, no. Era un lugar que puertas afuera se mostraba, incluso para nosotros y para el resto de la sociedad de Nogoyá y la sociedad de Entre Ríos, ¿no? Para la opinión pública se mostraba como un lugar de oración, de recogimiento, de vida contemplativa, bajo un orden que se respetaba, bajo normas del derecho canónico, normas de civilización mínimas, ¿no? Nada hacía imaginar que dentro de ese lugar, intramuros, se estaban desarrollando historias que tienen más que ver con el medioevo que con el mundo actual. Por boca de Silvia, de mi hermana, sí, mucho tiempo después de que salió. Ella termina saliendo del convento de Nogoyá en abril del año 2013, después de estar
prácticamente 13 años como interna o como monja. Si bien iba avanzando en distintas etapas de su vida contemplativa, pero básicamente estuvo dentro del claustro, 13 años. Y a partir del año 2016 empecé a tener más información de boca de ella, en parte cuando tuvo la entrevista de lo que después fue la publicación en el semanario Análisis. Y finalmente el resto de la información se ventiló al momento de que ella presta la testimonial en la Fiscalía. Las carmelitas descalzas del convento de Nogoyá sufrían torturas físicas y psicológicas, aunque nadie de la iglesia lo quería reconocer. La información revelada por la revista Análisis, tras una investigación periodística que se extendió por casi 2 años, dio cuenta de castigos permanentes a las monjas, del uso del látigo y el cilicio para autoflagelarse, casos de desnutrición, y siempre imperó un absoluto silencio sobre lo que sucedía puertas adentro. Varias de las ex monjas estaban por esos días con tratamientos psicológicos en Entre Ríos o en Santa Fe por las secuelas de lo que padecieron por años, según lo ordenado por la monja Luisa Toledo. El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puigari, la autoridad máxima sobre el convento, nunca hizo nada para revertir la situación, pese a que sabía perfectamente de los excesos que se cometían. Tampoco se ocuparon en sus mandatos ni Estanislao Karlik ni Mario Mauleón, los ex arzobispos de Paraná. Las hermanas que están acá en Nogoyá son las de la Constitución del 90, que son de las más estrictas. Ellas entran ahí, después entran ahí, tienen una vida de clausura, estricta clausura. Por ahí se jugó mucho con la clausura hace unas semanas atrás, ¿no? Bueno, ellas son de estrictas clausuras, solo salen por una cuestión médica, ¿no? O por algún motivo grave, y se dedican fundamentalmente a la oración, a la penitencia y al trabajo. Ellas viven de su trabajo. Por ejemplo, hacen imágenes de artesanías, hacen dulces, etc. Bueno, ellas y los cartujos son congregaciones que han mantenido mucho las tradiciones. Entonces mantienen estas tradiciones penitenciales corporales, que no son torturas, no son obligatorias. Libremente los que quieran pueden usar el cilicio, que yo les quiero hacer una aclaración. Ustedes vieron por televisión los cilicios que están mostrando. No es verdad, no es verdad. Esos no son los cilicios que usan ellas. Los cilicios que ellas usan, lástima no tengo ninguno, pero el cilicio es un alambre con unos pinchecitos que se ponen alrededor acá, ¿no es cierto? Que no lastiman, no sacan sangre, molestan. 50 policías especiales, con cascos, armas, rompiendo puertas. Patrulleros, Nogoyá estaba toda convulsionada. Este caso se inicia en agosto del 2016, surge por un trabajo de periodismo de investigación de la revista Análisis. Daniel Es, digamos que había realizado, digamos, esa investigación periodística respecto de lo que sucedía adentro, y a raíz de ahí se dispara un pedido de allanamiento por parte del Ministerio Público Fiscal, allanamiento que examinamos y reunía los requisitos para expedirse, por lo cual, digamos, se dispone el allanamiento en el convento y se produce el secuestro de esos elementos, de los cilicios, las mordazas y otros elementos que fueron elementos de prueba para... En primer término, en Nogoyá el impacto que tuvo en la comunidad fue de rechazo a este allanamiento, fundamentalmente porque ese convento estaba visto con un grupo de monjitas digamos, de monjitas, de mujeres, digamos, muy indefensas, y que no se entendía muy bien por qué se producía esto, y entiendo de que este mayoritario rechazo se debía también al desconocimiento de lo que sucedía adentro. A diferencia del caso Escobar Gaviria, donde las víctimas eran de Lucas González, es decir, de la misma ciudad que era el denunciado victimario, en este caso las denunciantes no eran de la ciudad de Nogoyá. Silvia Ladenque era de María Grande y Rosana Peña era de Concordia, con lo cual se hacía más difícil que la gente tuviera conocimiento de lo que sucedía adentro.
A excepción de que se podía saber por el padre Bonín, que era el párroco de Nogoyá, que fue quien ayudó a Roxana Peña a escaparse del convento y la llevó hasta la terminal, le pagó el pasaje, la fue a visitar a Concordia. Y después había otra mujer de Nogoyá, Villada de Miño, que era madre de una carmelita, que también, digamos, podía contar lo que sucedía en el convento. Pero si no, digamos, no había muchas voces dentro de la comunidad de Nogoyá que pudieran dar a conocer lo que sucedía. Más que un rol, diría, naturalmente a uno le nace la intención de estar a disposición y de querer servir de sostén y de ayudar, sin estar exento a la vez de sostenernos en otras personas, ¿no? Esto es un conjunto. La verdad que la primera pregunta que me hace es muy pertinente, porque realmente fue una sorpresa mayúscula. Parte de la cultura en la que crecimos nosotros tenía que ver con la religión, con el catolicismo, una institución en la cual personalmente yo no tenía una cercanía en los últimos años, ¿no? Pero a pesar de lo cual me significaba algún cierto respeto o significaba algo por la historia que había tenido dentro de nuestro entorno familiar. Lo que uno menos esperaba que en un lugar justamente donde se entiende que se sigue parámetros evangélicos del derecho canónico, de las constituciones, de la orden propia de las Carmelitas Descalzas, ocurran cosas como las que ocurrían ahí adentro. Estuve durante algunos años, varios años, en un convento, en el convento de Nogoyá de Carmelitas Descalzas, que he vivido torturas psicológicas, especialmente ahí adentro, castigos físicos, encierro de celda, que le llamamos a la habitación, duras reprimendas por parte de la superiora. ¿Vos entraste a qué edad al convento? A los 18 años. ¿Y por qué? En realidad estaba viviendo algunos hechos traumáticos en mi vida personal que me dieron ganas de salir del ambiente donde estaba viviendo. Era como escaparte. Era escaparme. ¿Cuándo aparecen en tu vida estos instrumentos de los que se habla tanto ahora? El látigo, que en el lenguaje interno creo que se llama la penitencia, ¿no? Disciplina. La disciplina. El cilicio, la penitencia, la mordaza. ¿En qué momento aparecen? ¿Apenas entras? ¿Te cuentan que es parte de la historia? Cuando hacía como 5 meses que estaba en el convento, más o menos. Y la mordaza la conocí con la superiora Isabel. La disciplina, el látigo. Sí. ¿Qué es? Es una especie de flagelo que se hace con cuerda y se lo pasa por cera después derretida y se lo deja secar para que quede más duro, para que pegue más fuerte. De cada una nos autoflagelamos, nos pegamos en las nalgas y en la regla, en las constituciones, si yo no recuerdo mal, está establecido que una vez a la semana se haga eso. ¿Y cuántas veces? ¿Una hora? ¿Una vez? Nosotras cantábamos salmos o recitábamos salmos mientras que tomábamos disciplina. Y eso llevaba aproximadamente entre 10, 15 o 20 minutos, depende de la cantidad del tiempo, si el salmo era recitado, cantado, si era un salmo, si era un salmo y un credo, iba cambiando. ¿Y esto es cada una por su lado o todas juntas? A veces, o sea, lo que está establecido es que se haga todas juntas. Ahora, con la superiora actual se vivió otra realidad, que fue que por alguna infracción que pudiéramos cometer, nos mandaba encerrarnos en la celda y que tomemos disciplina para pedir perdón a Dios y para pedirle reparar nuestros pecados y para pedirle no volverlos a cometer. ¿Y no se podía hacer trampa? Quiero decir, golpearse despacito. Y yo particularmente no lo hacía porque me sentía muy culpable por todo lo que ella me decía. O sea, yo le creía todo lo que ella me decía. La información a partir de que ella sale en el año 2013 a cuentagotas fue apareciendo. Hay una coherencia que la destaco yo como hermano de ella y creo que se puede ver incluso objetivamente en la actuación de ella. Lo primero que ella hace cuando sale
Primero intentar ordenar su vida, luego el suplicio que fue eso, una persona que sale con una subjetividad absolutamente diezmada, reconstruye del modo que le sale, que puede, con una fortaleza que le es propia y con la asistencia de sus familiares, amigos y profesionales. A partir de eso, de que tiene alguna base ya reconstruida, intenta por vías eclesiásticas hacer conocer qué es lo que estaba ocurriendo ahí adentro para que no continúe ocurriendo. Se reúne en 2 ocasiones con el actual obispo de Paraná, con Puigari. En la primera ocasión tuvieron una audiencia de horas en la cual ella le relató todos los sucesos que luego se ventilaron en el juicio que se llevó a cabo en Gualeguay. Digo, horas, y fue al detalle, todo lo que ocurría adentro, desde lo más importante a lo menos importante, de lo más grave a lo menos grave, todo. El obispo de Paraná tuvo conocimiento de eso aproximadamente en el año 2014. Siguiendo la tradición diocesana de la curia de Paraná, la actitud que toma frente a esto, como lo han hecho frente a otros casos graves de hechos que han ocurrido de esta y otra naturaleza en la diócesis, la forma de abordarlos que toman es la negación y la inacción. Esto no ocurrió y si creemos que ocurrió no vamos a hacer absolutamente nada, que esto no salga a la opinión pública. Bueno, la verdad finalmente se hizo conocer cuando Silvia, mi hermana, agota la vía eclesiástica y ve que no va a ocurrir nada. Incluso cursa una misiva, yo no recuerdo, a la Santa Sede, no recuerdo si fue exactamente o dirigida a la persona del Papa Francisco o a lo que sería la Congregación de la Vida Consagrada, digamos, lo que sería en la vida civil un ministerio dentro de, haciendo un poco el parangón, ¿no? Informando también lo que ocurrió. La respuesta hasta el día de hoy no ha llegado. A medida que fue desarrollándose la investigación y fue conociéndose por los medios provinciales lo que sucedía, allí la gente fue tomando un conocimiento fundamentalmente del testimonio de las víctimas, en este caso Silvia Alvarenque y Roxana Peña, que eran las carmelitas descalzas que habían denunciado a la superiora, a la hermana Luisa Toledo, respecto de lo que sucedía adentro del convento. A nivel de medios, o sea, en lo mediático, los medios de Nogoyá, en principio específicamente, había un medio que se solidarizó absolutamente con la hermana Toledo, con las carmelitas descalzas. En principio, repito, por la imagen que tenía la gente de Nogoyá, que era un grupo de monjitas indefensas y que tenían mucho apoyo de los feligreses de la gente al concurrir y también mucho apoyo material de donaciones, de aportes que realizaban gente. Y porque también la hermana Toledo, que era la única cara visible, porque las otras personas no se podían relacionar con la gente de la comunidad, tenían un buen trato con sus interlocutores, sea médicos, empleados de farmacia, la gente que por ahí interactuaba, que iba al convento, era la única persona con la cual en principio trataban. Y puertas afuera no parecía ser una persona que tuviera los comportamientos que después se supo respecto de estas dos denunciantes y respecto de muchas otras más que seguramente desconocemos. Esto fue lo que por ahí se vivenció en la ciudad. Se generó una grieta importante en la comunidad, donde estaba la gente que defendía ciegas, digamos, a la hermana y a la iglesia, porque entendía que era un ataque a la iglesia. Y después otro sector que decía, bueno, hay que ver, hay que dejar avanzar y tratar de ver qué es lo que pasa. Bueno, esto es lo que te puedo decir a nivel de comunidad y de los medios de comunicación locales. Y el silicio es como una especie de corona de alambre, o sea, no es un alambre con pinchecito que apenas molestan, es una corona de alambre que aprieta la pierna y lastima. Incluso saca sangre. ¿Cada cuánto usabas el silicio? El silicio también está establecido para los viernes, si no me equivoco, y en Cuaresma, lunes, miércoles y viernes 1 hora. Pero con esa superiora todo se incrementaba de manera notable. Lo mandaba por cualquier infracción que cometiéramos. ¿Y la mordaza? La mordaza la conocí con la madre Isabel. ¿Y en qué consiste? Es como un tubito con un elástico
que o sea, el tubito se queda delante de la boca y el elástico hace que se ajuste a la boca. Ajá. Y eran para reparar los pecados de palabra. Podía ser un día o una semana que esté con mordaza. A nivel jurídico, lo que tuvimos es una causa en la cual se inició con esta investigación de la revista Análisis, que fue el elemento de prueba que invocó la Fiscalía para pedir el allanamiento. Se expidió el allanamiento, se secuestraron los elementos. Posteriormente se dispuso el apartamiento de la hermana Toledo del convento, medida que fue cuestionada y que generó la protesta del Vaticano como Estado al Estado argentino. El otro paso que tuvimos en el juzgado fue la elevación a juicio de la causa, donde se postularon las diferentes posiciones. Por un lado, la Fiscalía sostenía de que los hechos configuraban una privación ilegítima de la libertad, dos hechos, me acuerdo de calificación legal, agravados por el uso de amenazas y agravado por la duración de ser más de un mes la privación ilegítima de la libertad. Por otro lado, la defensa sostenía la atipicidad de las conductas, es decir, que no constituían delitos, sino que eran prácticas habilitadas por el derecho canónico, en los cuales el derecho penal no tenía nada que hacer, y que también invocaban una causal de inimputabilidad, porque decían de que la hermana Toledo no podía comprender que eso era un delito. Esas fueron las argumentaciones que, una vez desarrollada la audiencia, entendí con mayor profundidad argumental lo sostenido por la Fiscalía, por eso se dispone la elevación a juicio, que posteriormente termina ratificado en una condena en el Tribunal de Gualeguay a 3 años de prisión y que posteriormente fue ratificada en las diferentes instancias de apelación y superiores y que termina con la efectiva prisión de la hermana Toledo en la unidad penal. Esto en cuanto a lo jurídico. Y finalmente luego un proceso interno de maduración y de entender, porque como víctimas en este y en otro tipo de delitos también es difícil entenderse, ponerse uno en la posición de víctima. Cuando entendió que lo era, no quiso hacer de su forma de vida el construir su futuro en relación a la victimización, sino en intervenir. Y la forma de intervenir que encontró finalmente fue la prensa. La forma efectiva fue esa. Y una rápida y destacable actuación del Ministerio Público Fiscal de acá de la provincia que tomó intervención en el caso. El entonces párroco de María Grande, que no es casual que haya dejado de ser párroco de María Grande y que se haya alejado de la vida sacerdotal como sacerdote diocesano, Mariano Martínez, actualmente sigue, si no me equivoco, en la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Como muchos otros sacerdotes de la diócesis de Paraná que han denunciado, manifestado su desacuerdo por la forma con la que se maneja la alta curia de la diócesis, han tenido que exiliarse, le pasó a él, le pasó a Pepe Dumolín y a muchos otros, a Leo Tobar, muchas otras personas de la diócesis que puertas adentro lo han intentado y no han tenido éxito. La ex priora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Luisa Toledo, fue denunciada por privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre, en ambos casos perpetrados en el mismo convento, y fue trasladada inmediatamente a otra institución religiosa, pero sin ejercer cargo alguno. Pese a los hechos que se comprobaron, durante un buen tiempo la Iglesia siguió ejerciendo una fuerte presión en la opinión pública y defendiendo a la monja Toledo. Las carmelitas comenzaron a respirar otro aire en el lugar religioso a partir del desplazamiento de la entonces jefa. Lo que recuerdo cuando asumimos esta defensa junto con el doctor Cuyen, Miguel Cuyen, asumimos los dos la defensa de la hermana Isabel, fue, bueno, la verdad que nos costó introducirnos en el tema de lo que se estaba investigando porque por el desconocimiento mismo de que no tiene una vinculación habitual con una religión como el catolicismo,
¿qué era la orden de las carmelitas, de las hermanas carmelitas descalzas? Bueno, a poco de tomar contacto con la causa, era una causa que venía con mucho impulso mediático, con mucha fuerza, digamos, habíamos visto las noticias, pudimos saber que era una congregación muy antigua de la Iglesia Católica, tal vez la más antigua, ya que se considera, ellos consideran, la Iglesia considera a la Virgen María como la primer carmelita, es decir, cuando se fue a vivir con los ermitaños del Monte Carmelo, ahí consideran ellos que se fundó la comunidad, es decir, la más antigua de la Iglesia. Y como tal, como organización, como congregación tan antigua, poseía unas normas, sus propios reglamentos y constituciones, que también tienen una gran antigüedad. Lo político tuvo también una gran repercusión. Tuve información de que hubo un reproche el día del allanamiento. El gobernador Borrell se encontraba en Buenos Aires y el secretario de Culto, Santiago Estrada, le recrimina por el allanamiento que se había producido en Nogoyá ese día y que posteriormente generó a nivel institucional una queja formal del Vaticano como Estado del Estado argentino. Esa queja cuestionaba fundamentalmente dos cuestiones, que era el allanamiento, donde consideraban de que no podía un juez o la justicia provincial ingresar al monasterio, al convento, primero porque entendían de que era parte del territorio del Vaticano, o sea, era como una embajada, y consecuentemente quien juzgaba en ese territorio era solamente la justicia del Vaticano, no tenían nada que hacer los jueces. También cuestionaban, en idéntico sentido y con idéntico fundamento, el apartamiento que dispusimos de la hermana Toledo de que se retirara del convento y que se reubicara en otro lugar, con el mismo argumento, sosteniendo de que en ese lugar regía la normativa que rige en el Vaticano, es decir, el derecho canónico, las normas y constituciones para las carmelitas descalzas, y que no podía el derecho penal y la justicia provincial estar interviniendo en este hecho, que debía ser sometido, repito, a las reglas y a las leyes que rigen el Estado del Vaticano. El hecho de hablar o repensar o analizar qué es lo que pasó siempre tiene una cuota de costo a nivel de subjetividad. La tiene para nosotros en menor medida y en mucho mayor medida, y por razones obvias para ella. El proceso terminó siendo un reconocimiento tardío para ellas y para la situación que se estaba viviendo en el convento de Nogoyá, porque lo que no hizo la cura diocesana, la burocracia de la diócesis y el obispo de Paraná, que estaba en pleno conocimiento de todos los acontecimientos que ocurrían dentro del convento y que tiene por encargo de la normativa de su propia iglesia la función específica de controlar la vida contemplativa dentro del convento de Nogoyá, indicado por el Código de Derecho Canónico y por las constituciones de la Orden. Tiene esa función de rector, de contralor, respecto de lo que ocurre ahí adentro. A pesar de estar en conocimiento, no hizo absolutamente nada, más allá de lo que diga y las excusas que ponga. Lo que planteamos nosotros como defensores fueron dos principales, digamos, planteos que formulamos. Uno primero que tenía que ver con la competencia de a quién le correspondía investigar la causa, porque de esas constituciones que les mencioné recientemente, trajimos como conclusión nosotros como defensores que al depender directamente la Orden de las Carmelitas del Vaticano, y siendo el Vaticano un Estado autónomo, correspondía entender a la justicia federal. Entonces hubo un tiempo donde se estuvo discutiendo esta cuestión y finalmente se concluyó que no, que era correspondiente, era competente la justicia ordinaria de la provincia de Entre Ríos y que se trataba de posibles ilícitos de tipo ordinario, digamos, de competencia provincial. Ese fue la primera gran discusión que se entabló en este proceso. Una vez establecida
la competencia, bueno, continuó la investigación un tiempo más y se dispuso el juzgamiento de la Madre Isabel en la justicia, ante el tribunal de la ciudad de Gualeguay. ¿Sí? Al ser el tribunal que le corresponde juzgar los hechos ocurridos en Nogoyá, que es donde estaba este convento establecido. Bueno, ahí nuestro planteo, lo que propusimos, o que la línea defensiva más fuerte creo que logramos proponer ante el tribunal y ante la fiscalía, fue que la Madre Superiora del convento se regía por estas normas y constituciones, ya le reitero, de antiquísima data. Importante fue para mí también poder analizar el proceso psicológico de las víctimas, que pasaron momentos muy terribles, tanto Silvia Alvarenque como Roxana Peña, que bueno, fueron relatados en las entrevistas que tuvieron, y que bueno, ese proceso de violación creo que fue muy traumático para ellas, aparte relatar lo que vivieron respecto a las situaciones a las que las sometían en su momento la hermana Toledo, eran hechos que entendí que excedían el marco de la Constitución, las reglas y Constitución de las Carmelitas Descalzas, en el ejercicio de los votos de obediencia, pobreza, digamos, y de silencio que hacían. El juicio oral contra la monja Toledo se inició en junio de 2019 en la ciudad de Gualeguay, que tenía jurisdicción sobre Nogoyá. Cada una de las ex monjas que declararon tuvieron testimonios contundentes y desgarradores de lo que les sucedía puertas adentro en el convento. El juicio oral se hizo en el año 2019. Concurrí a ese juicio junto con el doctor Rodrigo Molina, que era ya fiscal en Nogoyá también. Fuimos los dos al juicio y para nosotros fue algo muy impactante conocer todo aquello que estaba sucediendo dentro del convento de las Carmelitas Descalzas, de las Hermanas del Carmelo, ahí en Nogoyá. Y también fue todo un desafío desde el punto de vista profesional, porque tuvimos que tomar conocimiento no solo del mundo religioso en sí, de sus ritos, sus prácticas, sus cultos, sino también de la normatividad religiosa. Nosotros analizamos el caso desde el punto de vista, lógicamente, del Código Penal argentino, que era la norma que regía para sancionar este tipo de conductas. Además, por supuesto, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Justamente los derechos humanos, los derechos fundamentales, tienen la gracia de que tienen validez universal, valen para todas las personas, en todo lugar y en todo momento. Ese era el sistema normativo con el cual nosotros trabajamos usualmente en todos los casos, pero además tuvimos que conocer el mundo de la normatividad religiosa en sí, que es algo con lo cual, justamente porque este era un caso absolutamente novedoso, no tenemos un trato cotidiano. Y es así que conocimos el código del derecho canónico, conocimos también las constituciones que rigen la vida de las carmelitas. Son unas normas bastante severas, han permanecido bastante sin modificar a través del tiempo, ¿no? Si bien hubo un ayornamiento de las mismas, continuaba siendo muy estricta, muy detallada y establecía pautas muy rigurosas, no solamente para quien conducía el convento, que era la Madre Superiora, sino para quienes integraban el mismo. Y no podíamos dejar de poner en consideración que la Carmelita, la Madre Superiora, había ingresado muy pequeña al convento, a la edad de, si mal no recuerdo, ella tenía 14 años cuando entró. Es decir, toda su vida la había pasado dentro del convento. Incluso fue así que cuando ella es llevada a tomar declaración de imputada ante el fiscal de
Nogoyá, su DNI tenía el rostro de cuando era una niña. Es decir, nunca más había renovado su documento. Se produce como un rompimiento con la vida civil. Es decir, es una orden donde las personas ingresan a un claustro y rompen todo vínculo con la vida civil. Al menos así lo entendía la Madre Superiora. Luego eso sufre un proceso de ayornamiento tras el Concilio Vaticano II y se empiezan a flexibilizar esas normas tan rígidas para la vida interna. Y es así que en la Constitución del año 1990 un montón de normas caen en desuso. Si uno analiza ese texto, muy interesante desde el punto de vista literario y también normativo, hay normas que quedan con otra tipología de letras y entre paréntesis esas son las normas que caen en desuso según la propia introducción del texto de la Constitución de 1990 y entre ellos justamente las normas más estrictas que tenían que ver con las penas que se imponían dentro de la vida del convento por cualquier tipo de faltas y la prohibición absoluta de mortificaciones, castigos corporales, encerramientos en contra de la voluntad. El relato de ella fue bastante descarnado, fundamentalmente por el hecho de manifestarle a la monja Toledo su deseo de no continuar y de irse, y de ella ejercer ese poder omnímodo que le daba esa superioridad psicológica y derivado de la autoridad y por el estado mismo de vulnerabilidad de esas víctimas que no podían tener una reacción ante todo eso y que, bueno, desde todos esos castigos con cilicios en las piernas, con mordazas, con pegarse en las nalgas con el látigo, entiendo que eran prácticas que ya no correspondían, digamos, a esta altura de la vida, digamos, que fueran parte del ejercicio habitual en la modalidad que lo planteaba en este sentido la hermana Toledo, con un ejercicio de poder absolutamente abusivo sobre, en este caso, las víctimas. Se le imputó el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por dos circunstancias. Uno es el uso de violencia y la otra la duración de esa privación ilegítima, que el Código Penal en su inciso, en el artículo 142, inciso 5, contempla un agravante cuando la privación dura más de 30 días. En este caso se daban esas dos circunstancias agravantes, el uso de violencia, porque esto era ejercido no solo a través de la manipulación y la abducción de las personalidades de las víctimas, sino también a través de violencia que ella imponía en contra de lo que ellas realmente deseaban y querían, porque ellas no querían ser sometidas a ese trato. Este delito tenía una pena de 2 a 6 años de prisión y fueron dos hechos independientes, uno que tuvo como víctima a Silvia Alvarenque y el otro a Roxana Peña, y fueron en distintos lapsos temporales. Silvia estuvo privada de su libertad desde el año 2007 hasta el 1 de abril del año 2013. Durante esos 6 años ella pedía en forma muy habitual irse de ese convento por el trato que ella recibía por parte de Luisa Toledo, y esto hizo que ella realmente sufriera muchísimo, que tuviera un deterioro muy grande en su salud y que llegara a una anulación tal de su personalidad que personas que luego trataron con ella la vieron no solamente sumamente desmejorada, sino que tuvo que reconstruir su personalidad. Fue un proceso muy penoso para ella, que empieza a darse a partir del año 2013, cuando ella se retira del convento. La fue a buscar su madre un 1 de abril, muy cerca justamente de Pascuas. Los dos retiros se produjeron en distintos años, pero justo tiene a las Pascuas como hito, digamos, cercano, que ellas dijeron hasta acá llegamos y realmente nos queremos ir de acá adentro. Ella se basó en que ella lo único que había hecho era cumplir a rajatabla
las propias constituciones de las carmelitas. Lo que dijo la justicia es que esas constituciones nunca podrían estar por encima de las normas que rigen a toda la comunidad, ¿sí? Bueno, eso en definitiva fue lo que se discutió. Nosotros realmente estábamos convencidos de que podría haber habido una comprensión mayor de la situación de ella. Reitero, entró a los 14 años, toda su vida dentro del convento. Creo que había mucha presión sobre la Madre Superiora de seguir estrictamente las normas del convento, de cumplir con ese aislamiento de la sociedad, un aislamiento en el cual las monjas se dedican a la contemplación, ¿sí? A asimilar la meditación, y ella, la Iglesia tiene el convencimiento de que esa es su función, su misión en el mundo. Creo que esa estrictez que tenía la Madre Superiora fue la que la llevó a denegar esas salidas por no entenderla, que no se daban las condiciones para ello. En el caso de Silvia, la fue a buscar su madre porque su salud estaba muy deteriorada, y luego comienza un proceso de reconstrucción de su personalidad que finaliza muy bien. El juicio le hizo muy bien también, porque ella pudo dar vuelta a la página y porque sintió que obtuvo una respuesta adecuada a sus expectativas y que se logró hacer justicia de alguna manera con lo que es el infierno que ella había vivido, y utilizo la palabra infierno porque tanto Silvia como Roxana la utilizaron en sus declaraciones testimoniales. Y en cambio Roxana, ella había pedido irse a partir del año 2014, 2015, está en la imputación. Ella dijo que ya había manifestado antes que quería irse, pero a partir del año 2015 ella comienza a presentarle notas a la Madre Superiora, a la señora Toledo, para irse. Estas notas, en lugar de tramitarla y avisarle al obispo del lugar y permitirle que se vaya, porque el hecho de que tengan esta condición de ser carmelitas y estar consagradas a la vida dentro de un convento no significa que ellas pierdan su derecho a la libertad y que no puedan irse cuando ellas se quieran ir. Esto quedó muy claro en la sentencia, que si ellas querían irse, inmediatamente se tenían que ir, no podían ser retenidas dentro del convento con excusas burocráticas, como hacía la señora Toledo, que decía que la nota de pedido había que hacerla con determinadas formalidades, tramitarla en el Vaticano, y que una vez que el Papa otorgue la exclaustración, recién ahí se podían ir. No creo, porque los jueces, la verdad, son personas serias que tienen que abstraerse de las opiniones distintas de los medios. Pero sí, lo que sí sé es que le dio un impulso muy grande a la causa, el que se haya puesto en discusión de manera tan virulenta, digamos. No. Lo que recuerdo es que tanto las víctimas, que eran personas que se veía que no tenían una mala intención, personas bondadosas, como los testigos, las monjitas que quedaban en el convento, y hasta incluso yo diría la Madre Superiora, nosotros no advertimos maldad, o sea, que haya una mala intención de ninguna de las partes. Simplemente tal vez haya habido errores que la idea es que pueda servir para que se solucione cualquier desajuste que haya entre ese tipo de congregaciones y la sociedad. Pero las indisciplinas, te podrás imaginar que no eran nada fuera de la vida cotidiana de una persona, eran personas que hacían jardinería, que hacían todo lo vinculado al mundo religioso, lógicamente, y que convivían en una comunidad, y no estamos hablando de ningún tipo de falta delictiva, ni mucho menos, eran cosas cotidianas que sucedían. Entonces se les imponía disciplina, se les imponía el uso del cilicio. El cilicio es como un alambre con púas que se colocaba en las piernas, y que lógicamente deja marcas y huellas corporales muy fuertes, porque es sumamente doloroso llevarlo, porque las púas se clavan en las piernas y hacen doler, y es una mortificación corporal.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a 3 años de prisión efectiva a la ex madre superiora del monasterio de la ciudad de Nogoyá, Luisa Esther Toledo. Fue por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas y por su duración mayor a 1 mes. Fue un antes y un después de esa sentencia que constituyó un fallo histórico. El proceso terminó siendo, o la sentencia del Tribunal de Gualeguay terminó siendo un reconocimiento a las víctimas, que fueron más de una, de que lo que estaban diciendo no era una ideación y de que no debió ocurrir. No, lo que hubo es pago de honorarios para el victimario, una persona, la diócesis de Paraná, no, por supuesto no del bolsillo de Puigari, sino de los fondos que maneja la diócesis, abonó los cuantiosos honorarios y bien merecidos honorarios de Bartorelli y de Cuyen, que fueron los abogados defensores de Luisa Esther Toledo, una persona con hábito, acusada y condenada por uno de los secuestros, porque es el nombre coloquial con el cual conocemos la privación ilegítima de la libertad, uno de los secuestros más largos que se tengan registros, por extensión en el tiempo, de los que se tenga registro en la historia penal argentina. Los honorarios de la diócesis, perdón, los honorarios de los abogados de la defensa, no del querellante particular, fueron abonados por la diócesis de Paraná, por decisión del actual obispo. Ese es el pedido de disculpas. Entonces nosotros le imputamos, en el primer caso de Silvia, una privación, llamamos una privación de libertad macro genérica de 6 años, pero a su vez otras privaciones de la libertad dentro de esa privación macro, que era estos encerramientos en celdas sin la posibilidad de salir y el uso de violencia porque la obligaba justamente a estas mortificaciones que ellas no querían hacer. Como te decía, quedó en claro, declaró un presbítero, un especialista en derecho canónico propuesto por la propia defensa, que dejó en claro que los derechos humanos regían dentro de la vida religiosa, que no había una contraposición entre derechos humanos y normas de la vida interna religiosa. También dijo lo mismo Puigari, y dejó en claro que todas estas prácticas estaban en desuso y que de ninguna manera podía imponerse penas corporales o privativas de la libertad dentro del convento. Esto quedó absolutamente en claro, por lo tanto no hubo un avasallamiento de prácticas que ellas mismas querían imponerse o de prácticas que estaban legitimadas por el derecho religioso porque no estaban ya toleradas, habían caído en desuso. La justicia vino de la mano de la actuación de civiles, de la soberbia actuación que tuvo el fiscal que intervino en la investigación penal preparatoria, que fue Uriburu, y a partir de la elevación a juicio y del juicio oral por parte de Gamal Taleb, ambas personas con una dedicación, una humanidad y un profesionalismo realmente destacable. Casi como un símbolo de esto, o como una metáfora de esto, el día que se lee la sentencia, que fue un jueves o un viernes del año 2019, creo que fue 5 de julio del año 2019, ella estaba rindiendo una materia de una carrera de educación superior que hizo. Digo, como una manifestación de el encauce que dio su vida luego de esto. La sentencia fue la materialización de un reconocimiento que vino de parte de la justicia civil, digo civil en contraposición al eclesiástico, ¿no? Civil penal, un reconocimiento que le dan a las 2 víctimas que denunciaron de que, nuevamente, de que lo que dijeron era cierto y de que lo que les pasó no debió ocurrirle. Cada caso, siempre digo, es como un mundo en sí mismo. Y a tratar de hacer lo que uno tiene que hacer y que finalmente las 2 víctimas puedan sentir que de alguna manera lo que sufrieron fue producto de la actuación inadecuada de otra persona y no de ellas mismas, porque son personas que durante muchos años se acostumbraron a ser culpabilizadas por cada acto cotidiano de su vida.
es liberador para ellas y bueno, para nosotros fue en ese sentido, fue como es cierto que tomar contacto con el dolor siempre también es doloroso para uno, pero fue reconfortante ese final y sentir que de alguna manera, más allá, se pudo hacer justicia, más allá de que luego esa prisión efectiva se transformó en prisión domiciliaria porque la priora tenía problemas de salud, luego un juzgado de ejecución decidió darle donde nosotros ya no tuvimos más intervención, decidió darle la prisión domiciliaria porque lógicamente, como te decía al principio, los derechos humanos valen para todos, también para las personas que han cometido hechos delictivos. En ningún momento esto se trató de un juzgamiento de la fe de nadie, ni de las personas que siguen ahí adentro, que si yo fuera familiar estaría preocupado porque es imposible saber lo que pasa ahí adentro, hasta el día de hoy inclusive no se puede saber. El control que debe hacer el obispo no lo está haciendo, ni tiene intenciones de hacerlo. El pedido de disculpa no llega, pero este tipo de intervención judicial, como ha ocurrido en este y en otros casos en la provincia de Entre Ríos, y del contralor que a veces viene no de las instituciones, sino de la prensa, hace que, bueno, tal vez si no están preparados para dar un pedido de disculpa, tengan que verle la cara a la verdad, a la realidad y a las víctimas, y al menos saber que este tipo de cuestiones no quedan impunes. Las carmelitas descalzas de Nogoyá recuperaron la paz en el monasterio. Hubo quienes optaron por no retornar más a ese lugar, por lo sufrido y por las secuelas que padecieron. Pero hubo quienes optaron por regresar para encarar una nueva etapa, seguramente la que soñaron siempre hasta que se encontraron con tanto odio y dolor. Pero eso cambió y se hizo justicia.